Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 9 de febrero. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 14 al 27, con el título Los escogidos estarán preparados para la segunda venida de Jesús. Ahora, en el pasaje de hoy encontramos una de las palabras más difíciles de interpretar de Jesús en todos los evangelios, cuando él habla acerca de la abominación desoladora. Ahora sí, son palabras misteriosas y yo creo que todos queremos entender exactamente de lo que estaba hablando Jesús. Es importante entender las cosas bien, pero hermanos, yo creo que el punto principal de las palabras de Jesús en el pasaje de hoy no es que se enfoca tanto en lo apocalíptico y el sufrimiento y la aflicción que vendrá, aunque sí es cierto que estas cosas sí pasarán. Creo que lo importante es que Jesús está diciendo, estén preparados, que el Hijo del Hombre regresará como entra un ladrón sin avisar. Como la parábola de las 10 vírgenes, que 5 de ellas estaban bien preparadas en cualquier momento para la venida del amo, del novio. Así deben de estar preparados los cristianos. En vez de especular en las fechas exactas de qué es lo que pasará. Este es el cumplimiento de esta profecía en el libro de Daniel y esto y lo otro. Que estemos preparados y que los escogidos de Dios, los elegidos, estarán preparados para recibir a Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Vamos a volver al versículo 14. Aquí Jesús habla de la abominación desoladora que fue predicha por el profeta Daniel en el capítulo 9 y luego en el versículo 11 del libro de Daniel. Y luego dice Jesús, puesto donde no debe estar el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, ¿qué significa exactamente aquí la abominación desoladora? Yo creo que la gran mayoría de las personas creen que no solamente se habla de un cumplimiento, sino que hubieron varias ocasiones donde ocurrieron cosas tan terribles. La primera ocasión fue más o menos en el año 150 antes de Cristo, donde el rey de los seleucidas, Antíoco IV Epífanes, intentó helenizar, o sea, convertir en griegos, la tradición y todo son griegos, a los judíos. Él entró en el templo, él no permitió que se ofrecieran los sacrificios levíticos, él hasta empezó a sacrificar puercos, que son animales inmundos para los judíos, y dicen que él puso una estatua de los dioses griegos y hasta algunos creen que una estatua de él mismo en el templo. Y pues la abominación desoladora habla de algo tan terrible, tan abominable, que causa desolación, que haga que los judíos huyan del templo y que no regresen. Y en el año 150 a.C. ocurrió esto. Ahora, otros creen que hubieron más de un cumplimiento a estas palabras de Jesús. En el año 40, más o menos, después de Cristo,
también intentaron los romanos entrar al templo, y se dicen que Calígula, el emperador, también puso estatuas de él mismo dentro del templo porque él se creía un dios. Ahora, muchos están de acuerdo que el cumplimiento, digamos que la consumación de todo esto fue en el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó la ciudad de Jerusalén completamente. Y muchos creen que pues tiene sentido ver la destrucción de Jerusalén como el cumplimiento de estas palabras, porque luego aquí dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y en el año 70 efectivamente los judíos empezaron a huir de Jerusalén porque hubo una matanza terrible y completamente destruyeron el templo, pues, no dejaron absolutamente nada. Dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Había tanta urgencia de huir, de salvarse, que Jesús advertía, huyan. O sea, no piensen en regresar, en volver por sus pertenencias materiales. Sálvense. Sus vidas son más importantes. Y luego dice más, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. En el invierno pues caía mucha lluvia y los ríos se crecían. Y se hablan de personas que estaban huyendo de ejércitos foráneos y que de repente por no poder cruzar un río pues fueron atrapados y fueron aniquilados, fueron matados. Y además del tiempo del frío. Entonces orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahora, una de las maneras que podemos entender cuál es el mensaje principal de un pasaje es la repetición. Y claro, nos enfocamos en estos actos apocalípticos, de juicio, de destrucción, de tribulación, porque nosotros tememos también sufrir estas cosas. Pero mire lo que se repite una y otra vez en el pasaje. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Hay un grupo escogido, el pueblo elegido de Dios, amado por Dios. Dice, entonces si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. En tiempos de tribulación es fácil que busquemos una salida, una solución. Y habrán personas, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, vean aquí, aún a los escogidos. Los escogidos de Dios no serán engañados, no se irán con los falsos cristos y falsos profetas. Ellos tendrán discernimiento, ellos se mantendrán firmes en la fe y no se dejarán llevar por señales y prodigios, hermanos, porque los escogidos se anclan en la palabra de Dios, en sus promesas eternas. No se fijan en cosas sobrenaturales, no se fijan en fenómenos sensacionales. Confían en la palabra de Dios, están firmes en la palabra. Así que, hermanos, tenemos que estar anclados en sus promesas. No debemos de dejarnos de llevar tan fácilmente por falsos maestros y falsos profetas. Dice Jesús, vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Jesús aquí no está tratando de espantarlos, de llenarlos de miedo y de temor, sino avisarles de antemano. Esto es lo que va a pasar, pero ustedes tranquilos, no se preocupen, porque si son entre los escogidos, si son el pueblo escogido, elegido de Dios, no serán engañados, perseverarán, estarán preparados, ¿sí? Y vean, sigue la palabra aquí, la venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, interesantemente Jesús no da un tiempo específico. 2 meses después de la tribulación, 20 años después, 100 años después. No, Jesús dice, vendrá tribulación y ustedes tienen que resistir. Tienen que seguir resistiendo en fe. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, no se sabe cuándo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Algo más espantoso que el ataque del enemigo
que la abominación desoladora es la venida del Hijo del Hombre. No debemos temer a aquellos que matan el cuerpo. Debemos de temer a aquel que puede tirarnos al infierno. Tenemos que temer a Dios, el juez justo, y a Cristo Jesús, que regresa a juzgar con justicia perfecta. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hermanos, como les dije, viendo la parábola de las 10 vírgenes, que la mitad de ellas no estaban preparadas, que se confiaron. Hablando de las palabras de Jesucristo, que dice: ni yo sé cuándo será. Dios Padre es el único que sabe cuándo vendrá el fin del mundo, cuándo Él regresará. Lo único que Él le dice a sus discípulos es: estén preparados. Yo creo que si Jesús nos hubiera dicho exactamente cuándo Él iba a regresar, muchos se confiarían y dirían: pues no, pues voy a seguir viviendo en pecado hasta unos 10 minutos antes de la venida de Jesús, y ahí me voy a arrepentir, ahí voy a enderezar mis caminos y hacer las cosas bien. Jesús no nos dice cuándo Él regresará, porque Él nos conoce y sabe que podemos usar las cosas para nuestro propio beneficio y para seguir viviendo a nuestra manera en pecado. Jesús dice: los escogidos serán juntados por los ángeles. Y la palabra escogidos aparece aquí 3 veces. Por los escogidos Dios acortará los días de sufrimiento. El enemigo y los falsos profetas y falsos cristos no podrán engañar a los escogidos, y los escogidos serán juntados al final. Bueno, la pregunta que les quiero hacer es: ¿ustedes son escogidos de Dios? ¿Cómo podemos saber si somos los escogidos de Dios? Los que confían plenamente en Jesucristo y no en sí mismos. Los que perseveran en la fe a pesar de la tribulación y de la aflicción, y aquellos que están preparados siempre. Hermanos, estemos despiertos, estemos en alerta, estemos preparados para el regreso de Cristo Jesús. Cristo viene pronto. ¿Cuándo exactamente? No sabemos, pero pronto. Todos los días debemos de vivir si Jesucristo fuera a regresar hoy, mañana. Debemos de vivir con esa expectativa y vivir a la luz de su regreso. Vivir cada día para su gloria y para su honra, preparados para el día de su venida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos el día de mañana, sábado a las 6 de la mañana, para nuestra oración matutina. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.